Hola amigo, ¿cómo estás? Seguramente me responderás por instinto. Bien, pero probablemente no estés tan bien como quisieras, ya que tal vez le debes el culo a Coppel o alguna tarjeta de crédito. Y tal vez ahora te digas, chale, sí, me compré el nuevo iPhone 11 Pro Max de 256 gigas y le debo dinero a la de la tanda, al carnicero, al señor de la tiendita de la esquina que me fió los pingüinos. Pero lo del iPhone, bah, eso solo va a ser por 2 años y no importa porque son paguitas de 2,000 pesos quincenales. Si lo reduzco de mi sueldo, no hay pex. Bueno, eso crees, amiguito. Tal vez te hace falta conocer un poco de historia financiera de México para que te des cuenta. En la época de los aztecas ya existía comercio informal y este se encuentra relatado en el Pochtecayócatl. Sí, lo sé, un nombre muy complicado de decir. Este mismo relata que incluso en estas épocas ya había comercio informal en Tenochtitlan. De hecho, ya existía Tepito. Mire jefe, le vendo esta camisa a la Costeyócatl. Bien vara, se la dejo en 300 granos de cacao. Los comerciantes llamados pochtecas se reunían a comerciar en un lugar que se llamaba Tianquistli. ¿Te suena de algo? Para el estado azteca, los pochtecas eran imprescindibles, ya que ayudaban a expandir el imperio. Era una figura más o menos primitiva de exportación al comerciar con otras civilizaciones. Se hacían trueques con mantas finas, plumas de quetzal y oro. Y con la gente vulgar intercambiaban orejeras de obsidiana. Y pues, no sé, yo hubiera querido ser vulgar en esas épocas. Los pueblos conquistados por los mexicas tenían que pagar un tributo al imperio, donde ellos imponían una tasa de impuesto determinada a cada territorio. Todo iba viento en popa para los aztecas. Pero en eso que llega Hernán Cortés y sucede la conquista, y es cuando entramos al periodo de la colonia. En esta época los españoles no querían complicarse la vida y crearon algo a lo que llamaron la Plaza Mercado, el más conocido con diferencia, la Merced. Aquí había dos tipos de vendedores, el buhonero, quien era itinerante y vendía baratijas, y al final terminó siendo relegado a vender en las calles, y el libre mesillero, quien ganó prestigio y abarcaba casi todo el territorio de la Plaza Mercado. De hecho, empezó a abarcar tanto espacio que empezó a invadir directamente las calles. Se construyeron edificios específicos para el comercio en estos últimos y comenzaron a aparecer los primeros corredores comerciales. Igual, ¿te suena de algo? Como era natural, siendo gobernados por el Imperio Español, no tardarían en traer ideas de Europa a la Nueva España. Es entonces cuando el rey Carlos III de España crea el Banco de San Carlos y lo lleva a América. Este banco entregaba unos documentos llamados cédulas, que garantizaban su devolución en metálico sin intereses, así que no eran un título de deuda, pero sí se podrían considerar como los primeros billetes. Igualmente, la iglesia se convertiría en el primer gran acreedor del banco, ya que el dinero que los pobres indígenas maltratados daban como diezmo se iba en pagar los primeros créditos hipotecarios y agrarios que los curitas pedían al banco. Claro que era para hacer obras de caridad y casas hogar. Eran para hacerse de propiedades para ellos. Ay, se me atoró algo. Disculpa, sigamos. Y por cierto, hablando de los pobres indígenas, muchos de ellos estaban endeudados hasta el cuello con quienes los esclavizaban. Es entonces cuando un señor llamado Pedro Romero de Terreros se apiada de ellos, guiño, guiño, y crea el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, donde estos pueden dejar sus bienes en prenda a cambio de dinero para pagar sus deudas. Y agárrate, porque hoy en día sigue existiendo esta institución financiera, con lo cual es la más antigua de toda América y hoy la conoces como Nacional Monte de Piedad. Y en cuestión de impuestos, el virreinato español dependía de los criollos, aquellos españoles nacidos en América que sostenían realmente al régimen. Y la gota que derramó el vaso fue la imposición por parte del virrey de un impuesto especial a los criollos para financiar la guerra que estaba sosteniendo la corona española con Napoleón Bonaparte. Y fue donde los criollos, una clase media,
quiso poner un hasta aquí y comenzaron a conspirar para independizar al territorio de la Nueva España. Una vez consolidada la independencia, pues como que los primeros gobernantes no eran muy estables que digamos, y hubieron varios bancos que se establecieron y fracasaron hasta la Guerra de Reforma. En ese entonces, México sobrevivía de la exportación de plata y como servicios financieros estables hacia la población, solo existían unas personas que hacían préstamos denominados los agiotistas, y no eran gente con giotes. No mames, qué asco. Durante el imperio de Maximiliano, por fin, se estableció un banco estable en el México independiente, el Bank London Mexico and South America. Muy inglés, ¿no? Pues incluso a la caída de Maximiliano, Benito Juárez permitió que este banco siguiera en funciones. Y como era de esperarse, no había ninguna regulación bancaria y este banco fue el primero en emitir billetes en el México independiente. Y también los emitía a diestra y siniestra. Tal vez el antiguo dueño de este banco era un familiar lejano de Nicolás Maduro. No fue hasta la época del Porfiriato que existió una ley regulatoria de los bancos. Finalmente, este banco terminó siendo Banca Serfín y luego se convirtió en Banco Santander. A principios del Porfiriato, hubieron varias fusiones de bancos que igual ya llevaban cierto tiempo de operación en el país, hasta formar el Banco Nacional de México. Hoy lo conoces como Banamex, o más bien como City Banamex. Ya hablaremos de eso. También durante la Revolución hubo una irrupción en la fuerza, ya que debido a la inestabilidad política que entre que llegaba un presidente y luego lo mataban, y luego otro se autoproclamaba y luego lo mataban, entonces pocos se dedicaban a comerciar y los bancos redujeron mucho sus operaciones, hasta que llegó a la presidencia Álvaro Obregón, quien buscó acelerar el comercio y reactivar la economía nacional, pero resulta que también lo mataron. En fin, hubo una estabilidad plena hasta la llegada de Plutarco Elías Calles y su maximato. Durante el periodo después de la Revolución, hasta aproximadamente 1976, hubo relativo crecimiento en el país y estabilidad en las operaciones financieras, hasta que llegó este señor a la presidencia. José López Portillo, aquel que dijo que defendería el peso como un perro, pero tal vez se refería a un perro flaco y sin comer, porque después de que creyó que había encontrado una mina de oro negro, pensó que iba a administrar la abundancia y que podría poner sus condiciones a sus anchas en el mercado. Pero pues bueno, amenazó a varios de los clientes petroleros de México cuando se desató la guerra del Yom Kippur y se cayó el precio del barril del petróleo. Es entonces que los árabes y los clientes que compraban a México hicieron esto. A raíz de que el peso se devaluaba ya que este señor había apostado todo al petróleo, la gente comenzó a sacar dólares de forma masiva. ¿Y qué hizo este señor? ¿Reajustar el precio del barril del petróleo? ¿Renegociar la deuda externa? ¿Cancelar los proyectos faraónicos que impulsó a despilfarro? Pues no. Lo único que hizo fue algo que le costaría al país muy caro en los años por venir: nacionalizar la banca e imponer un control de cambios al dólar. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pendejo? Entonces, de un día para el otro, los bancos ya eran propiedad del Estado, y pues obviamente los banqueros se quedaron con cara de No, God! No, God, please, no! 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 y lo único que se le ocurrió al presidente fue ir de llorón ante el Congreso. De ahí no pasó nada realmente interesante, hasta que llegó este otro señor a la presidencia. Este señor es como Voldemort, es el que no debe de ser nombrado. ¡El innombrable! Él es Carlos Salinas de Gortari. Este señor venía con ideas bien reformadoras y pensó en privatizar la gran mayoría de las empresas estatales, así como a los bancos.
Sin embargo, le dio los bancos a gente sin experiencia en banca. Además, en el tiempo en que los bancos fueron propiedad del gobierno, estos hicieron pésimos manejos donde se otorgaron préstamos ilegales. Y aunque durante 5 años de su sexenio le brillaron los astros al bigotón con un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, el año maldito fue en 1994, en el cual le cayó el Chahuiztla Salinas. Apareció el EZL en Chiapas, matan a Luis Donaldo Colosio, matan a Ruiz Massieu. No, bueno, le empieza a llover sobre mojado al presidente. Es entonces cuando los inversionistas comienzan a sentirse inseguros de dejar su inversión en México y comienzan a retirar masivamente sus dolaritos. El presidente se niega a devaluar la moneda a raíz de que las reservas internacionales van cayendo, todo por no manchar su imagen presidencial, y le quiere dejar el trabajo sucio a su sucesor, Ernesto Zedillo. En sus primeros 15 días de gobierno, devalúa la moneda de golpe y empieza un efecto dominó, ya que las pocas reservas internacionales que quedaban se desploman. Entonces van con papi Estados Unidos para que le salve de la debacle. Estados Unidos impone su condición para dar el rescate, la cual es subir las tasas de intereses en los bancos, lo cual hizo que los mexicanos que tenían tarjetas de crédito o créditos hipotecarios les fuera imposible pagar sus deudas. Los bancos empiezan a quedar sin dinero, ya que los deudores no pagan los créditos y el gobierno tiene que intervenir en una segunda crisis. Decidir salvar a los bancos a costa de dejar como deuda pública los problemas de los bancos. Pues que sí, finalmente, tú y yo terminamos por pagar con nuestros impuestos los efectos del FOBAPROA. Hay quienes se quieren aprovechar del rescate bancario yéndose de vacaciones a las Islas Caimán, pero nadie es arrestado. Va. Ya al final, nadie en México le quiere entrar de nuevo a llevar un banco. Y entre eso, aprovechan los bancos extranjeros para adueñarse de la banca mexicana. Imponen las tasas de intereses, comisiones, anualidades y todos los cargos que se les antoja a sus plásticos. Y es así que concluyendo, por todo eso es que le debes tu culo a Coppel. Y como tal vez te sea muy pesado pagar tu iPhone, tendrás que empeñar todos tus bienes al Monte de Piedad para terminar de pagarlo. Y tal vez para que terminen robándote el teléfono, lo vendan en Tepito y tengas que estar esclavizado a una deuda de un bien que ya no disfrutas.